Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Luciana. En este nuevo capítulo vamos a hablar sobre los libros que más me han impresionado en la vida. Como el capítulo es largo, porque hablar de libros toma tiempo, vamos a dividirlo en dos. Así que en la primera parte les hablo sobre los 5 primeros libros que más me han impresionado y en el segundo capítulo les hablo sobre los otros 5. Vamos a empezar con uno de los libros que en realidad nunca dejó de acordarme, que es el de Ansiedad de Scott Stossel. Este libro fue muy importante en mi vida porque realmente a través de él conocí a lo que yo llamo literatura enferma, ¿no? A la prosa que habla sobre diferentes psicopatologías que acompañan a los personajes a lo largo de las vidas que los libros les deparan. En este caso particular, en el de Ansiedad de Scott Stossel, es el mismo autor el que lleva a cabo una biografía de su vida. ¿Por qué? Porque este autor sufre del trastorno de ansiedad reflejado a través de diversa cantidad de fobias. No se pueden imaginar la cantidad de fobias con las que cohabita este autor a lo largo de su vida. Les voy a mencionar algunas de ellas que aparecen aquí en la solapa rápidamente. Scott Stossel posee diversas fobias, como por ejemplo la claustrofobia, que es la fobia a los espacios cerrados, la acrofobia, que es la fobia a las alturas, la astenofobia, que es la fobia al desmayo, ¿no? A que de algún momento a otro sienta que se va a desmayar, una variante de la agorafobia, que es temor a quedarse encerrado en un espacio muy acotado, muy finito, ¿no? También tiene este tipo de fobia el autor. La bacilofobia, que es la fobia a los gérmenes. La turofobia, que es la fobia a los quesos. Esas cosas existen, por si acaso. Tiene fobia a volar, con lo cual también es aerofóbico. Tiene fobia a vomitar, o sea, es emetofóbico. Cantidad de fobias que acompañan la vida de este pobre hombre con las cuales cohabita y realmente ha logrado desenvolverse muy bien en el plano que le ha tocado trabajar. Esta es una persona muy cercana a los medios masivos porque trabaja en un periódico en Estados Unidos y adicionalmente es locutor de radio, con lo cual su contacto con los medios masivos ha sido muy cercano desde sus inicios laborales y en búsqueda justamente del tratamiento a su enfermedad o al control de su condición es que se estimula, se motiva a escribir este libro increíble, divertidísimo porque encima lo escribe con toda la onda, tiene mucho humor, para conocerse más a sí mismo y contar a través de estos escritos cómo las diferentes terapias y tratamientos que recibe se empiezan a ver reflejados en su vida diaria, ¿no? En realidad es muy divertido la forma en la que él presenta en el relato cómo sus diferentes fobias se van manifestando en su día a día y cómo él viene controlándolas con éxito, ¿no? Así que nada, los invito a leerlo, a los interesados en conocer un poco más sobre este tipo de psicopatologías que algunas personas tienen, para sensibilizarse un poco con la visión que tienen ellos de las cosas y cómo el resto también las percibe, ¿no? Es súper interesante para que tengan una visión un poco más completa de los diferentes tipos de personas que existen. Otro libro que me ha impresionado demasiado y de hecho a partir de la lectura de ese libro me quedé con el escritor del mismo como uno de mis referentes icónicos de prosa porque me gusta mucho su estilo irreverente, violento, directo, sin matices, es Charles Bukowski con el libro Mujeres, ¿no? Es Charles Bukowski con el libro Mujeres. No puedo. ¿Por qué lo mostré al revés? Este libro es genial porque en realidad lo que busca Charles Bukowski en él es presentar a través de este personaje Henry Chinaski. Se presenta a sí mismo, es una suerte de alter ego de Bukowski. Chinaski en el libro es un escritor que le encanta el trago, para todo el día borracho, trabaja muy poco, es brillante, tiene por ende mucha suerte con las mujeres le llueven. Es una persona que tiene dinero, lo justo y necesario, pero lo justo y necesario como para vivir con comodidad y llevar a cabo una vida bastante divertida. Y cuenta sobre cuál es su vínculo con los diferentes tipos de mujeres que lo rodean en el día a día. Evidentemente es un libro que tiene mucho contenido sexual, pues Bukowski o Chinaski son personas que difícilmente se van a contener en ese aspecto. Y el sexo que se muestra en el libro no necesariamente siempre es bien disfrutado, pero sí les puedo asegurar que siempre es bien analizado.
Así que es un libro súper interesante que les recomiendo a todos leer para enterarse no solamente de los diferentes tipos de mujeres que pueden abordar la vida de un hombre, sino también la vida de un escritor exitoso y también vicioso. El tercer libro del que les quiero hablar se llama Cabeza y Orquídeas. Este libro está escrito por Karina Pacheco, es una de mis escritoras favoritas peruanas. Trata sobre la vida de una chica que cumple 18 años y se encuentra inmersa en una situación social bastante acomodada dentro de una casa en donde los padres tienen mucha devoción por el arte peruano, el arte costumbrista peruano. Hay salones de arte dentro de la casa, salas de exhibición de huacos. Aparentemente una familia muy vinculada con el ámbito cultural del país. Y esta chica se levanta en la mañana de sus 18 años feliz, disfrutando la vida que tiene, el estilo de vida que maneja, la vida que le dan sus padres, la compañía, etc. Valora mucho todo este entorno que la rodea, ¿no? Nos acercamos un poco a la realidad que ella ha venido teniendo a lo largo de sus primeros 18 años de vida. Pero lo interesante del libro es que el mismo día de su cumpleaños, si bien amanece con esta sensación pum para arriba, el mismo día del cumple, conforme va pasando el día, esta sensación va deteriorándose hasta convertirse en el mayor golpe de su vida, ¿sí? Un golpe duro, un golpe crudo, en donde ella realmente se quita el antifaz y se da cuenta de la realidad que siempre la estuvo acompañando. Todo esto sucede cuando ella se da con la sorpresa de que en el salón de los huacos no necesariamente se exhibían huacos, sino que también se encontraba una cabeza decapitada. Es una novela, en realidad un relato, porque no es tan extenso, que tiene mucho acercamiento a la realidad nacional, ¿no? Es de realidad nacional y es bastante actualizado, entonces les recomiendo leerlo. Lamentablemente no lo tengo acá porque se lo presté a alguien que todavía no me lo devuelve y, en fin, esas cosas pasan. Los que leemos sabemos que eso sucede, pero lo pueden encontrar en las librerías, ¿sí? Así que ya saben, Cabeza y Orquídeas. El cuarto libro del que les quiero hablar se llama Tradiciones de la Memoria, de Héctor Abad Faciolince. Este libro es un híbrido entre cuento, relato y autobiografía. En realidad es un libro espectacular, lo súper recomiendo. Me lo leí creo que en una hora, es adictivo. Es un cuento, en realidad es un libro que está compuesto por 3 diferentes relatos, ¿sí? Son relatos cortos. El primero habla sobre el origen de un soneto que encontraron en el bolsillo de un muerto. Se decía que este soneto provenía de Borges. Era un texto inédito que Borges había escrito y es muy interesante cómo aquí Abad Faciolince inserta diferentes pruebas que indicarían que efectivamente el soneto proviene de Borges. A lo largo de este relato se introducen nombres de personas reales, direcciones, números de teléfono celular, ubicaciones geográficas en Argentina, ¿sí? Personas que viven en pueblos argentinos de diferentes ciudades que tuvieron en las manos este soneto en algún momento de sus vidas. Y en realidad es súper interesante cómo el escritor logra que la realidad con la ficción se confundan. No les voy a negar que yo también me vi súper tentada a lo largo de la lectura de este primer relato en escribir las direcciones que comparten, ¿no? Direcciones web, buscar en Google Maps las ubicaciones de las cuales hablan, que en la mayoría de los casos existen, o sea, son locaciones coherentes, reales. Las personas que se describen en los relatos que existen también cuando las buscas en internet son personas que viven, cohabitan con nosotros en este tiempo. Llamar a los celulares que comparten, o sea, de verdad, lo que logra el escritor es fascinante porque logra hacer que se entremezclen de manera perfecta, a mi parecer, la realidad con la ficción. Entonces llega un punto en el cual tú realmente dices, Dios mío, encontraba un soneto inédito de Borges y no se ha publicado todavía, qué ganas de verlo, ¿no? No sabes si realmente es real o falso lo que te está contando el relato. Yo sinceramente me quedé con la sensación de que el relato era real, pero ¿cómo saberlo? Los invito a leerlo para que podamos intercambiar opiniones al respecto. Pero es muy interesante cómo este escritor bastante posmoderno logra combinar de manera muy efectiva la realidad con la ficción. El segundo relato que se encuentra inmerso dentro de este libro, Tradiciones de la Memoria, es acerca de un exiliado soldado en Turín.
y cómo esta persona vive sus venturas y desventuras en esta experiencia de encontrarse exiliado en un lugar diferente, ¿no? Del cual normalmente se desarrolla. Y el último es particularmente bastante interesante porque habla sobre lo que las personas podríamos haber llegado a ser si es que no hubiésemos tomado los caminos que tomamos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pone al lector en una situación interesantemente hipotética sobre cómo hubiera sido si no se hubiera hecho la vida de la manera en la que se nos hizo, ¿no? Es interesante, hay un juego muy interesante de perspectivas a lo largo de este último relato y de alguna manera nos ayuda a cuestionar mucho sobre el famoso qué hubiera pasado si no hubiera hecho esto u lo otro, ¿no? Es muy interesante, los invito a leer este libro, es bastante posmoderno, gatilla muchos estímulos mientras uno lo lee, es una lectura a la cual no estamos acostumbrados, es una nueva tendencia. Héctor Abad Faciolín se está rompiendo esquemas y los invito a disfrutarlo conmigo. Y el último libro que tengo para compartir con ustedes en esta primera parte es el de Ventajas de viajar en tren de Antonio Orejudo. Cualquiera que me conoce sabe que soy fanática de este libro, de hecho este es mi top 1 personal. Es un libro muy interesante porque habla sobre diversos personajes que sufren diferentes tipos de patologías pero muy complejas y muy rebuscadas, y cómo es que estas personas logran encajar en un mundo en donde lo normativo prima. Hay situaciones muy particulares, les voy a contar 2 de ellas, hay muchas más relatadas en el libro, pero considero que son las más icónicas. La primera habla sobre una mujer que se fija en un hombre que es amante de los perros. En resumidas cuentas, el hombre ama tanto a los perros que termina convirtiéndola a ella en un perro más. Así que aquí se ve con detalle cuál es el proceso físico y psicológico que sufre esta mujer en el proceso de transformación, ¿no? Y en realidad también cómo es que la relación amorosa que los dos tienen, porque se casan inclusive, empieza a modificarse y cómo los roles dentro de esa familia también se empiezan a alterar hasta de alguna manera subyugar y disminuir al mínimo la presencia de la mujer en la casa. Es muy fuerte, es muy interesante y muy particular la manera en la que este escritor nos presenta este caso y también bastante fuerte la forma en la que este caso termina. Así que los invito a todos a leerlo. Y otra historia es también, dentro de este libro, trata sobre un chico que lamentablemente nació con una enfermedad que le impidió tener todos los huesos de su esqueleto completos. Entonces vive postrado en una cama porque hay ciertos huesos de su cuerpo que le faltan. Así que algunas partes de su cuerpo son simplemente masas de carne, ¿no? Están compuestas por músculo, por grasa, pero no hay articulación de por medio. Entonces es bastante extraña y desagradable la manera en la cual presentan la anatomía de este sujeto. Pero la trama de este relato consiste en que este sujeto ya tenía una edad prudente para iniciarse en la vida sexual y habla sobre cómo esta persona se inicia en la vida sexual con ese tipo de limitación física y qué es lo que sucede, ¿no?, cuando él intenta tener relaciones. Así que es bastante interesante y curioso leerlo. Los invito a todos también a descubrir el mundo de estas personas que no necesariamente nacen dentro de lo que uno considera heteronormativo, pero aún así siguen avanzando en sus vidas y logran alcanzar la felicidad en ese momento. Eso ha sido todo por hoy. Por favor, no se olviden de ver la parte 2 de este capítulo, que va a hablar sobre los otros 5 libros que más me han impresionado. No se olviden de suscribir al canal, suscríbanse todas las personas que quieran seguir informadas y recibiendo el contenido que estamos generando. Y también, por favor, de compartirme todos sus comentarios o sugerencias o inclusive otros temas que les gustaría que también aquí desarrollemos. Nosotros vamos a leerlos todos y vamos a definitivamente enfocarnos en
contarles y compartir con ustedes contenido que nos interese a todos. Muchas gracias y ya nos vemos. Chao.